Hola, saludos. El día de hoy vamos a hablar entonces sobre la cinemática del movimiento horizontal. Y lo que vamos a hacer en esta primera clase va a ser básicamente deducir los modelos de ecuaciones que permiten caracterizar este movimiento, ¿sí? Desde el punto de vista cinemático. Recordemos que la palabra cinemática aborda el tema de la descripción del movimiento, sin importar las causas. ¿Sí? La parte que aborda las causas es la dinámica. Entonces, para empezar a ver la cinemática, bueno, básicamente entonces si se trata de describir movimiento, entonces describir movimiento es básicamente ser capaz de hablar de variables como la posición, la velocidad y la aceleración. Sí, básicamente eso es describir movimiento. Cuando yo conozco la aceleración, la velocidad y la posición de un cuerpo y también sus cambios, ¿sí? Normalmente la aceleración implica un cambio en la velocidad y el cambio en velocidad entonces también implica un cambio en la posición del cuerpo, que es normalmente conocido como desplazamiento. Entonces en esto consiste describir movimiento. Para describir movimiento, básicamente la física plantea varias opciones. La primera aproximación es describir a la posición en función del tiempo. Sí, esta es la más básica, es cómo va cambiando la posición del cuerpo en el tiempo. Esa sería la primera ecuación. Entonces, recordemos que la etiqueta va a ser posición en función del tiempo. Otra que también es muy importante tiene que ver con el tema de describir la velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Cómo varía la velocidad en función del tiempo. Y la otra ecuación que también es muy importante tiene que ver entonces con cómo describir la velocidad del cuerpo en función de la posición. ¿Sí? Entonces, una vez que nosotros podemos describir estos tres modelos, tenemos todo para describir el movimiento de un cuerpo. Generalmente, no, como vemos, no aparece la aceleración, pero al yo definir la aceleración, al definir la velocidad como función del tiempo, entonces ya puedo conocer la aceleración porque ya tengo descrita la velocidad del movimiento. Ok, entonces en este contexto vamos a ver cuáles son las relaciones que existen entre estas tres variables. Relaciones entre posición, velocidad y aceleración. ¿Sí? Entonces podemos empezar con generar una gráfica de velocidad respecto a tiempo. ¿Sí? Esta velocidad generalmente, en el caso A, que es la velocidad, o podemos verlo más bien, en lugar de esto, podemos verlo como la relación que hay entre la velocidad y la aceleración. ¿Sí? Una gráfica muy común en la velocidad es cuando tenemos que el cuerpo tiene una velocidad específica, vamos a llamarla velocidad sub cero, y esta velocidad no cambia en el tiempo. ¿Sí? Fíjense que para todo tiempo que tengamos en este eje, el valor de la velocidad es lo mismo. Esto quiere decir que no crece, no se va para arriba, ni decrece, ni se va para abajo. Entonces, por lo tanto, este es un caso de un movimiento con velocidad constante. Cuando esto pasa, si la velocidad no varía, entonces el resultado de esto es que la aceleración es cero. ¿Sí? Este es el primer caso
que relaciona la velocidad con la aceleración. Entonces, a la final, si la velocidad no varía o es constante, la aceleración es cero, por lo tanto no hay aceleración en el movimiento. La otra opción que podemos tener es que la velocidad aumente con el tiempo, ¿sí? Entonces, acá en el tiempo igual cero, tenemos una velocidad sub cero. En un tiempo específico, tenemos una velocidad 2 o una velocidad X o una velocidad final, ¿sí? Y entonces, en este caso, tenemos que la aceleración es mayor que cero porque tiende a aumentar la velocidad. Desde una velocidad más baja, la lleva a una velocidad más alta. ¿Sí? Ese es el caso de aceleración mayor a cero. Y normalmente lo otro que puede pasar es que la velocidad disminuya. En este caso es que la velocidad sub cero, fíjense que en este caso teníamos que la velocidad f es mayor que la velocidad cero. Entonces esto implica que la aceleración es mayor que cero porque la velocidad aumentó. Pero también podemos tener el caso en que la velocidad sub cero sea menor, mayor que v sub f. Y la gráfica en este caso sería así, en el tiempo, ¿sí? Va disminuyendo. Y cuando eso pasa, lo que tenemos es que la aceleración es menor que cero. Y esto normalmente es el caso cuando el móvil va frenando, ¿sí? Entonces disminuye la velocidad. A la final, estas tres gráficas lo que nos llevan es lo siguiente, es que la aceleración en la física se define como la variación de la velocidad respecto al tiempo. Esto es de forma escalar, pero también se puede escribir de manera vectorial. O lo que es igual, esto es igual a decir que la aceleración es esta variación de velocidad, está dada como la velocidad final menos la velocidad inicial, o lo que también pudiera ser velocidad 2 menos velocidad 1, ¿sí? Entre un tiempo final menos un tiempo inicial. Entonces, de forma escalar, y asumiendo que el tiempo inicial del movimiento es cero, entonces podemos escribir una ecuación bastante conocida en la física y en la cinemática del movimiento, que es que la aceleración está dada como la rapidez final menos la rapidez inicial entre el tiempo. Ahora le he cambiado el nombre a rapidez porque recuerden que la rapidez es el módulo de la velocidad. Entonces la velocidad es el vector, que es este que está acá, y la rapidez es el tamaño de ese vector. Muy bien, entonces tenemos esta primera ecuación donde podemos despejar la velocidad, ¿sí? Si queremos, ¿no? Pero de todas maneras esta ecuación así también expresada, pero podríamos obtener la primera ecuación, que es la velocidad en función del tiempo, que era una de las que queríamos. Para eso entonces despejamos de esta ecuación la velocidad final. Entonces lo primero que hacemos es que el tiempo pasa multiplicando a la aceleración, me quedaría aceleración por tiempo, es igual a rapidez final menos rapidez inicial, y la rapidez inicial pasaría sumando para este miembro. Aceleración por tiempo más rapidez inicial es igual a rapidez final. Y esto se puede ordenar y decir simplemente que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más la aceleración por el tiempo, ¿sí? Esta ecuación es lo que se conoce como rapidez en función del tiempo y es una de las ecuaciones más utilizadas en la cinemática. Entonces, este sería nuestro primer resultado. Ok, entonces otra cosa que pasa es que aquí se puede comprobar que cuando la aceleración es cero, sin esta ecuación, si la aceleración es cero, entonces este término que teníamos aquí se anula, ¿sí? Porque si la aceleración es cero, multiplicarlo por tiempo, todo este término da cero, y obtendríamos que la rapidez final es igual a la rapidez inicial, y eso significa que es un movimiento con rapidez constante, que es el caso de esta gráfica que tenemos acá.
Entonces, fíjense que esa ecuación comprende estos tres casos. De hecho, de forma más general, normalmente esta ecuación en lugar de solo llevar un más, también lleva un menos. ¿Sí? Es más o menos porque se utiliza el más cuando la aceleración es positiva y se utiliza el menos cuando la aceleración es negativa. Esto si lo estás trabajando de manera escalar, porque de manera vectorial el signo entra de manera automática con los vectores unitarios de las magnitudes. Ok, entonces, ¿qué otra cosa sería interesante deducir acá? Bueno, otra cosa importante sería ver cómo se relaciona la velocidad con la posición. Para eso, vamos a suponer un momento que tenemos un cuerpo que cambia desde una posición A una posición B. ¿Sí? Nosotros podemos estimar si la diferencia entre ese camino, es decir, si la diferencia entre P y B, es decir, si nosotros hacemos la diferencia de PB y PA, y esto es aproximadamente 0, entonces nosotros podemos decir que la velocidad en este caso, la velocidad promedio, se acerca a la velocidad que tuvo el cuerpo durante todo el movimiento. Entonces esto sería simplemente que la velocidad del movimiento es igual a la rapidez final más la rapidez inicial entre 2. ¿Sí? Es decir, si este tramo es pequeño, es un límite, entonces yo puedo decir que la rapidez promedio describe bien el comportamiento de la rapidez en el movimiento. ¿Okay? Bueno, resulta que la rapidez podemos escribirla como, ya lo habíamos dicho, como la variación, en este caso la rapidez está relacionada con la posición, ¿sí? Y el tiempo, pero para ver eso, fíjense que voy a hacer acá una pequeña gráfica para explicar esta parte, que es que la posición y el tiempo, si cambió de la posición A a la posición B, que es lo que estamos planteando en esta zona, entonces él seguramente lo tuvo que haber hecho desde un tiempo A hasta un tiempo B, ¿sí? Y bueno, fíjense que tenemos entonces acá el punto A y por acá arriba el punto B. Y la rapidez del movimiento está dada como la pendiente de esta curva, ¿sí? A la final la pendiente de esta curva termina siendo la rapidez. Pero recordemos entonces que la pendiente está dada como el cateto opuesto entre el cateto adyacente de un triángulo. Y acá lo que podemos ver es que esto precisamente forma un triángulo, donde la base está dada como esta misma magnitud que está acá, ¿sí? Que esta magnitud sería el tiempo B menos el tiempo A, y la altura, que es esta que está acá, es precisamente esta que está acá, que sería... Entonces en este caso podemos decir que el cateto opuesto, si colocamos acá un ángulo, estaría dado como xb menos xa entre tb menos ta. Si tomamos el caso general en el que el ta, que es el tiempo inicial, es 0, que es cuando empieza el cronómetro a medir el movimiento del cuerpo, y la posición A es 0, es decir, colocamos el sistema de referencia exactamente en el punto de inicio, ¿sí? Aquí colocamos el sistema de referencia, por lo tanto la posición sería 0. Entonces, esta ecuación dependiente, que a la final es igual a la rapidez promedio, está dada como la distancia entre el tiempo, donde hemos quitado b, ya que simplemente la distancia es todo este recorrido que está acá, y t es el tiempo que tardó en llegar. Entonces, si eso es así, entonces esta ecuación yo la puedo escribir de esta manera, donde esta b se sustituye x entre t, y sería igual a rapidez final más rapidez inicial entre 2. Aquí vamos a hacer un pequeño artificio, y es que vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por temas de dimensionalidad, para que aparezcan las dimensiones que necesitamos, por rapidez final menos rapidez inicial, ¿sí? Entonces me quedaría x por rapidez final menos rapidez inicial entre el tiempo es igual a rapidez final más rapidez inicial por rapidez final menos rapidez inicial entre 2. Claro, aquí en este caso, donde estamos parados, vamos a aplicar una regla, un producto notable, que es la diferencia de cuadrados, ¿sí? Eso significa que si yo tengo A
más b multiplicando a menos b. Esto es precisamente lo que tenemos acá arriba. Esto va a ser igual a a al cuadrado menos b al cuadrado. ¿Sí? Y lo voy a colocar en la siguiente fase. Entonces tendríamos x sobre t, que multiplica rapidez final menos rapidez inicial, es igual a rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado entre 2. Bueno, resulta que esto que estoy encerrando en rojo, que habíamos dicho previamente que era la aceleración. Entonces lo que obtenemos es que x por a, donde a es la aceleración, es igual a rapidez final al cuadrado menos rapidez inicial al cuadrado entre 2. Ahora despejamos rapidez final, ¿sí? Al cuadrado, vamos a colocarlo al cuadrado por mayor facilidad. Y lo que tenemos acá es que la rapidez final al cuadrado es igual a este 2 pasaría multiplicando 2xa y este menos pasaría sumando. Y esta ecuación que está acá me permite calcular la rapidez del movimiento en función de la distancia o de la posición, ¿sí? Esto que está acá es una x, voy a escribirlo mejor. Y esa x puede ser interpretada incluso como desplazamiento, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda ecuación importante de la cinemática a la que dijimos que teníamos que encontrar. Y bueno, solamente nos estaría faltando una ecuación que es la posición en función del tiempo, ¿sí? ¿Qué pasa con la posición en función del tiempo? Ok, para conseguir una ecuación de la posición en función del tiempo, que ya aquí teníamos una, pero en este caso acá estamos asumiendo que la velocidad no cambia, es constante. Pero en el caso de que la velocidad cambie, bueno, básicamente lo que tendríamos que hacer es entender que si la velocidad cambia, la gráfica de posición versus el tiempo ya no sería una recta como tal, ¿sí? Aquí tendríamos posición A, posición B, tiempo A, tiempo B. Y entonces acá lo que tenemos en esta curva, que este es el punto A y este es el punto B, es que en lugar de ser una recta directa, simplemente esto sería una parábola. ¿Sí? Una parábola. Y como ustedes recordarán, normalmente las funciones cuadráticas se puede ajustar a este caso de estudio, ¿no? Una función cuadrática. Una función cuadrática tiene esta forma: x cuadrado más bx más c. ¿Sí? Esa es la forma como tal de la función cuadrática, pero esta es una función cuadrática como tal geométrica. Entonces, si lo que quisiéramos hacer respecto al tiempo, que es lo propio, ya que aquí no tenemos y x, entonces el ajuste de esta ecuación sería así: x es igual a t al cuadrado más bt más c, más una constante. Ok, entonces el tema aquí en este ejercicio sería conseguir estas constantes, ¿sí? Hay dos formas de hacer esto. Una primera es a partir del cálculo integral y otra es a partir del cálculo geométrico. Pero acá hay algo bastante interesante. Fíjense que ya nosotros sabemos que la velocidad es la variación de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Es decir, la rapidez es la pendiente de una gráfica de posición versus tiempo. Y esto es bastante interesante porque en este caso, fíjense que hay una función que me dice a mí que la derivada, ¿sí? Yo puedo escribir la derivada de una función f de x simplemente como la pendiente instantánea de la función, ¿sí? Entonces, a la final, lo que podemos decir también es que
en el límite en el que delta t tiende a 0, entonces este delta se convierte en un diferencial, ¿sí? Y lo que podemos decir entonces, en lugar de esta ecuación, de forma diferencial, es que la velocidad o la rapidez es la derivada de la posición respecto al tiempo, ¿sí? Y esto es bien interesante por lo siguiente. Si yo despejo de esta ecuación a de x, lo que va a pasar es lo siguiente. Dx va a ser igual a b de t. Y si integramos ambos lados de esta ecuación, a la final este dx se va a convertir en un x, ¿sí? Y me va a quedar la integral en unos límites específicos de la velocidad, que recordemos que es función del tiempo respecto al tiempo, ¿sí? Perfecto. ¿Y qué es la velocidad? Si vemos esa ecuación, ya nosotros conocíamos lo que era la velocidad respecto al tiempo. La velocidad respecto al tiempo está definida en esta ecuación que está aquí. Esta ecuación la vamos a meter en la integral, ¿sí? Y miren lo que vamos a obtener. Básicamente lo que tenemos es que la posición es la integral de la velocidad, que es la velocidad inicial, más aceleración por tiempo a un dt. Entonces, claro, esta integral se aparecerían dos integrales, ¿no? Una, que es la velocidad inicial, que multiplica el dt. ¿Sí? Este dt se aplica distributiva, entonces a la final multiplica acá, más la integral de aceleración por el tiempo dt. Bueno, aquí pasan dos cosas. La velocidad inicial es constante, ¿sí? Como es constante sale el integral. Y a la final la aceleración también es constante. Y también sale de la integral. En este caso, la integral de dt simplemente sería t, ¿sí? Más la aceleración, y la integral de t, si recordemos el cálculo, sería t cuadrado entre 2. Entonces me quedaría aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Entonces lo que tendríamos aquí, por supuesto, más una constante, ¿sí? Que en este caso simplemente la vamos a despreciar porque esta constante sale de los límites de integración. Pero al final lo que tendríamos es que la posición en función del tiempo, que sale de acá, es igual a lo que me quedó de este lado, que sería velocidad inicial por el tiempo, más o menos, este menos sale en el caso de que la aceleración sea negativa, aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Y esta es la ecuación que me permite entonces a mí describir la posición respecto al tiempo. Para finalizar, entonces, un resumen de lo que hemos hecho. Bueno, ya hemos conseguido las tres ecuaciones importantes. Para posición respecto al tiempo, tenemos que la posición respecto al tiempo está dada como la velocidad inicial por el tiempo, más o menos aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2, o un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. El segundo es la velocidad respecto al tiempo, que tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos aceleración por tiempo. Y la tercera ecuación, que es la rapidez respecto a la distancia o a la posición, sería rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más o menos 2 veces aceleración por distancia. Estas tres ecuaciones permiten describir la cinemática del movimiento horizontal. En este caso, para el movimiento horizontal, estos tres modelos permiten su descripción completa, ¿sí? Además de esto, existen algunas condiciones auxiliares que pueden ayudar mucho en análisis gráfico, ¿sí? La primera, ya esto lo discutimos, pero son bastante importantes, por eso resaltarles que la aceleración es la variación de la velocidad respecto al tiempo, pero que en el cálculo infinitesimal puede ser escrita como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y en el caso de la velocidad, pues la velocidad también podemos escribirla como la variación de la posición respecto al tiempo. Y en la parte diferencial está como la derivada de la posición respecto al tiempo. Y por supuesto aquí vienen los recíprocos, ¿no? Evidentemente, si yo
integro la aceleración, si integro la velocidad, obtengo la aceleración, y si integro la velocidad, obtengo la posición, ¿sí? O sea, aquí lo que quise decir fue que son los recíprocos. Si yo obtengo la aceleración a partir de la derivada de la velocidad, entonces puedo obtener la velocidad a partir de la integral de la aceleración. Y en el caso de la velocidad, así como la puedo obtener como la derivada de la posición, entonces puedo obtener la posición como la integral de la velocidad. Eso ya lo demostramos. En las próximas clases entonces estaremos discutiendo un poco sobre la aplicación de estas ecuaciones para resolver problemas de movimiento horizontal. Muchas gracias. Hasta el próximo video.